En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos quedan 2 capítulos para terminar lo que nosotros pretendíamos ver de Rollo Marín sobre la vida religiosa. Serán entonces los 2 últimos capítulos en los cuales seguiremos a Rollo Marín. Después va a haber un cambio de temática. Nos queda ver en estos 2 capítulos la práctica de la obediencia religiosa. Veremos ahora lo que se refiere a los 3 grados de la obediencia como los presenta San Ignacio de Loyola, y en el próximo capítulo el resto de la materia tratada por Rollo Marín. Bien, entonces grados de perfección en la obediencia. En su célebre carta a los religiosos de Portugal, San Ignacio de Loyola enseña 3 grados de obediencia que han venido a ser clásicos: obediencia de ejecución, obediencia de voluntad y obediencia de juicio o de entendimiento. Es verdad que esta carta no la escribe San Ignacio, pero la firma San Ignacio. La carta lleva la firma de San Ignacio, de modo tal de que San Ignacio la revisó, hizo suya, lo firmó como propio: esto es lo que yo pienso y lo que digo, e incluso probablemente, no sabemos, haya hecho algunas correcciones al texto que escribe el que hacía las veces de secretario. Bien, entonces en esa carta a los religiosos de Portugal, San Ignacio de Loyola, está bien decir San Ignacio de Loyola, presenta estos 3 grados de obediencia: ejecución, voluntad y juicio. Obediencia de ejecución. El primer grado de obediencia, que consiste en la ejecución de lo mandado, no merece el nombre de obediencia por no llegar al valor de esta virtud, dice San Ignacio. Se trata de la sola obediencia material. Es la obediencia del mercenario. Obedece porque le pagan. Obedece para que no haya problemas. Obedece para pasarla bien. Obedece. Juzga prudente obedecer. Pero el motivo de la obediencia, el motivo por el cual juzga prudente obedecer, no es la obediencia, sino otro motivo accidental. De modo tal que la obediencia es solamente obediencia material. En segundo lugar, la obediencia de voluntad. Sube al segundo, de hacer suya la voluntad del superior. El segundo grado es el que hace suya la voluntad del superior, en manera que no solamente haya ejecución en el efecto, sino conformidad en el afecto, con un mismo querer y no querer. En este caso, el motivo de la obediencia es justamente la obediencia. Quiere, por tanto, que se cumpla la voluntad del superior. Es la obediencia del hijo que obedece porque quiere que la mamá esté feliz. El motivo de la obediencia es el cumplimiento de la voluntad del superior. Por tanto, el motivo de la obediencia es la obediencia misma. Hay un tercer grado de obediencia, que es la obediencia de juicio. Pero quien pretende
hacer entera y perfecta oblación de sí mismo, además de la voluntad, es menester que ofrezca también el entendimiento, no solamente teniendo un querer, sino teniendo también un sentir mismo con su superior, sujetando el propio juicio al del superior, en cuanto la devota voluntad puede inclinar al entendimiento. Esta es la presentación que hace San Ignacio de la obediencia de juicio. En la obediencia exterior, la voluntad mueve a las potencias a hacer lo mandado, pero el motivo no es la obediencia, el motivo es alguna otra cosa, que puede incluso ser la costumbre, ¿no? Obedezco porque estoy acostumbrado, pero no es que el motivo sea la obediencia, sino una mera costumbre material, física. Una obediencia meramente externa. En la obediencia de voluntad, la voluntad no solamente mueve las potencias locomotivas a hacer lo que el superior me manda, sino que la misma voluntad se mueve a sí misma por el motivo de obediencia. Quiere realmente que la voluntad del superior sea cumplida. Per se lo quiere, no per accidens, como el que meramente ejecuta exteriormente. En cambio, el de la obediencia también de juicio, con la voluntad no solamente mueve las potencias locomotivas y mueve la propia voluntad a querer lo que el superior quiere, sino que mueve también al intelecto, a sujetar el propio intelecto a lo que el superior dispone. Pero pone un límite acá San Ignacio, en cuanto la devota voluntad puede inclinar el entendimiento. Y ahora va a explicar. Porque aunque el entendimiento no tenga la libertad que tiene la voluntad, y naturalmente da su ascenso a lo que se le presenta como verdadero, todavía en muchas cosas en que no le fuerza la evidencia de la verdad conocida, puede, con la voluntad, inclinarse más a una parte que a otra. Y en las tales, todo obediente verdadero debe inclinarse a sentir lo que el superior siente. Entonces dice San Ignacio que hay muchas ocasiones en donde la inteligencia no deduce lo conveniente por la evidencia de las cosas, sino que las cosas no se le presentan como evidente y la inteligencia termina juzgando como conveniente más por un movimiento de la voluntad que por la evidencia del objeto. Entonces, como en estas cosas la inteligencia, más que juzgar la evidencia de las cosas, termina juzgando la conveniencia según lo que la voluntad la inclina, en esas cosas el obediente hace que la voluntad incline a la inteligencia a juzgar lo que el superior ve, ¿no? Es análogo a lo que podemos ver, en el acto de fe. La evidencia del objeto no mueve la inteligencia, sino que la inteligencia juzga como verdadero movida por la voluntad. Y por eso va a tener fe el que tenga buena voluntad, porque la voluntad va a tener la disposición, una buena disposición,
de modo tal de mover a la inteligencia a aceptar como verdadero lo que se le propone. En cambio, el que tiene una voluntad mal dispuesta no va a mover a la inteligencia a juzgar como verdadero lo que se le propone y va a rechazar la fe. Análogamente, en la obediencia de juicio, el que tiene una buena voluntad va a estar inclinado a mover a la inteligencia a juzgar como conveniente las cosas que el superior le manda. Mientras que el que tiene una mala voluntad va a tender a juzgar como no convenientes las cosas que el superior le manda. O a poner muchos peros. Va a estar buscando el pero, ¿no? Porque la voluntad la tiene mal predispuesta. Evidentemente va a haber casos que son en realidad muy pocos, en donde la cosa se presente a la inteligencia de modo tal de que la objetividad le arranque a la inteligencia del juicio. ¿Sí? Yo antes de ser religioso trabajé como ingeniero en Firestone diseñando cubiertas, pongo un ejemplo que no es verdad. Y las cubiertas de mi camioneta están absolutamente lisas y yo, por la ciencia que tengo, puedo estar bastante seguro de que el riesgo de que revienten es altísimo. El superior me manda a ir por un camino de montaña con piedras filosas y precipicios, camino de cornisa súper fino, y yo no puedo juzgar como prudente y no puedo mover al intelecto a juzgar como prudente eso. ¿Por qué? Porque la verdad a mí ahí se me están presentando como evidente, y por más predisposición que yo tenga a juzgar como el superior juzga, en ese caso no voy a poder. ¿Por qué? Porque en ese caso la inteligencia no queda en libertad. Pero, si se trata de levantarme a las 5 o a las 7, yo puedo ver las conveniencias de levantarme a las 7. El superior puede ver las conveniencias de levantarse a las 5. Es más, yo veo las de las 5 y las de las 7, pero me inclino a la de las 7. El superior ve la de las 5 y la de las 7, pero se inclina a la de las 5. Pero es una mera inclinación, no es una deducción. Uno ahí, más que deducir, elige. Y entonces el verdadero obediente, el que está realmente, tiene la virtud de la obediencia, cuando el superior le diga no, nos levantamos a las 5, espontáneamente va a inclinar al intelecto a descansar en esos pros de levantarse a las 5 y a estar contento, y no a descansar en los pros de levantarse a las 7 y estar rencoroso y quejoso. Entonces así, en las cosas en donde el intelecto está en libertad y se termina más que deduciendo, eligiendo, en esas cosas el verdadero obediente mueve la inteligencia a descansar en los pros que ve el superior. ¿Está? Bien. Pongamos algún ejemplo. La obediencia de voluntad, para diferenciarla de la obediencia de voluntad. Pongamos un ejemplo de mera obediencia de voluntad en donde no hay obediencia de juicio. La obediencia de voluntad es la del hijo que quiere que se cumpla la voluntad de la madre, pero aún así puede pensar, mi mamá no está muy lúcida, pero yo haré lo que ella quiera para que esté contenta. Sí, bueno, mi mamá ya está media, tiene demencia senil, me pide cada pavada, pero yo lo hago para que ella esté contenta. Entonces sí, tengo obediencia de voluntad porque quiero que se cumpla la voluntad y juzgo como prudente el obedecer, sí, todo. Pero no tengo obediencia de juicio
porque yo interiormente pienso que son pavadas lo que mi mamá me pide. Aunque importante de cumplir para que esté contenta porque la quiero mucho. Entonces, como en ese caso no hay, no habría, es un ejemplo explicativo, ¿eh? En ese caso no habría obediencia de juicio. ¿Por qué? Porque a la voluntad le falta mover la inteligencia en cosas que en principio podría mover. Si no la puede mover porque la verdad se le presenta como evidente, listo, no la puede mover. Pero en las cosas que sí la podría mover, porque más que deducir se eligen, no las mueve. Para llegar a la perfección es necesaria la obediencia de juicio, ¿sí? La cual consiste en que la voluntad tenga una predisposición de mover a la inteligencia a pensar como el superior en la medida que la inteligencia sea libre en eso. O sea, tiene esa predisposición. No es un caso de obediencia propiamente, pero les doy un ejemplo de cómo muchas veces la voluntad mueve a la inteligencia a descansar en lo que el superior piensa y ponerse contento en eso. Por ejemplo, como cuando anuncian nuevos destinos, cuando anuncian nuevas fundaciones. Cuando anuncian nuevas fundaciones nos ponemos contentos. ¿Por qué? Y porque la congregación crece, porque se llega a más almas, porque pueden surgir nuevas vocaciones, se pueden hacer nuevos apostolados, ¿no? Y entonces nos ponemos contentos cuando nos dicen hay una nueva fundación. Pero también hay contras. Va a haber menos gente en cada una de las fundaciones. Las fundaciones que ya están van a quedar débiles. Las comunidades menos numerosas. Entonces, se pueden encontrar pros y contras para todas las cosas. Pero ¿por qué nos ponemos contentos, tendemos a ponernos contentos? Porque tenemos obediencia de juicio y solemos amoldar nuestra inteligencia a las decisiones del superior. Claro que si yo fuese el superior general, tendría que pensarlo. No haría esa fundación a ciegas. Pensaría y buscaría los motivos. Pero, lo rezaría. Pero yo que soy súbdito, tiendo a alegrarme cuando me dicen que el superior decidió hacer una fundación. ¿Por qué? Porque tengo la obediencia de juicio. En cambio, si no tengo la obediencia de juicio, si no estoy predispuesto a moldar mi juicio a lo del superior, siempre que me entere de algo, me voy a poner triste. O la primera actitud va a ser buscarle el error, buscarle el pelo al huevo. ¿Por qué la primera actitud es la de crítica? ¿O por qué la primera actitud es la de alegría? ¿Y por qué uno no tiene obediencia de juicio y el otro sí? ¿No? Después puede pasar en cualquier caso que se me presente como evidente una cosa, ¿no? Y puede pasar, ¿no? O por ejemplo, a ver, poniendo otro ejemplo, es la predisposición. Yo estoy predispuesto a confiar en todo el mundo. Siempre que veo a alguien en la parroquia que no conozco, le doy la mano, lo saludo con una sonrisa. No estoy pensando que me está escondiendo un arma y me va a pegar un tiro. Cuando nos despedimos me doy vuelta y tiendo a confiar en las personas. No tiendo a pensar de que va a sacar un hacha y me va a partir la cabeza. Ahora, si veo que esta persona viene todo ensangrentado con un cuchillo en la mano y insultándome a mí, y no, por más predisposición que tenga a juzgar bien, me voy a asustar y voy a salir corriendo.
Entonces nadie dice que no haya casos puntuales en donde la inteligencia no quede libre y entonces no se pueda amoldar. Pero se trata de la tendencia a amoldar la inteligencia a la inteligencia del superior, cuando de hecho la inteligencia queda libre para eso. Entonces yo puedo ver como súper evidente y sin lugar a duda de que levantarse a las 5 va a ser una decisión catastrófica y que va a causar gravísimos daños. Entonces, cuando el superior me dice que hay que levantarse a las 7, bueno, yo agarro y le puedo comentar. ¿Por qué? Porque yo veía como evidente, absolutamente evidente, que eso iba a seguir cosas muy graves. Después, hablo con el superior, le comento, y el superior me explica, y entonces yo agarro y ahí veo, sí, la verdad que no es evidente que hay que levantarse a las 5, aunque tampoco sigo viendo, no es evidente que hay que levantarse a las 7, aunque tampoco veo que sea evidente el levantarme a las 5. Pero como ninguna de las dos cosas me parece evidente, y como yo tengo obediencia de juicio, apenas me muestra de que es opinable, tiendo a pensar como dice el superior. Es esa tendencia, es esa predisposición, ¿no? Por eso, para llegar a la perfección es necesaria la obediencia de juicio, la cual consiste en que la voluntad tenga la predisposición de mover a la inteligencia a pensar como el superior en la medida que la inteligencia sea libre en esto. Esto se da en todas las decisiones prudenciales, en donde en el fondo uno no deduce lo que hay que hacer, sino que decide lo que hay que hacer. Bien, aclaraciones. La obediencia material, la de voluntad y la de juicio no cambian el objeto de la obediencia, que siempre es un acto externo. Lo que cambia es el motivo y la profundidad de la misma. O sea, no es que la obediencia de juicio me están mandando el acto interno. No, siempre me mandan el acto externo. Lo que pasa es que el acto externo lo puedo obedecer en eso solo materialmente, o puedo obedecer en la ejecución del acto externo con obediencia de voluntad o con obediencia de juicio. La obediencia de juicio hay que verla como una disposición de la voluntad a mover la inteligencia, o como posible solo en la medida que la inteligencia queda en libertad. Lo explica perfectamente bien San Ignacio. Aunque el intelecto no tenga la libertad que tiene la voluntad y naturalmente da su ascenso a lo que se le presenta como verdadero, naturalmente, fuerza, necesariamente, naturalmente quiere decir necesariamente, da su ascenso a lo que se le presenta como verdadero, todavía en muchas cosas, no en todas, en muchas cosas, en lo que no le fuerza la evidencia de la verdad conocida, puede con la voluntad inclinarse más a una parte que a otra. Más adelante decía, en cuanto la devota voluntad puede inclinar el entendimiento. ¿Está? El motivo de la obediencia de juicio es la obediencia, incluso una vez consumado el acto. Es perfectamente compatible al hecho de ser consciente de que si esto no me lo mandasen, haría otra cosa. Y parece que así no opina Rollo Marín. Pero para nosotros es así. O sea, yo ahora tengo obediencia de juicio, amoldo mi juicio a lo a lo que me dice el superior. El superior me dijo levantarnos a las 5, yo estoy re contento, me voy a levantar a las 5. Ni siquiera pienso si que levantarme a las 7 era mejor, porque realmente me parece una pavada. Mirá, si voy a estar pensando en eso, me alegro de levantarme a las 5, veo todo el sacrificio que hay en eso, me pongo contento, qué buenos religiosos que somos, qué buen espíritu de sacrificio que hay acá. Estoy orgulloso realmente de pertenecer a una comunidad que siempre se levanta a las 5, estoy re contento. Y ni pienso en otra cosa. Viene uno y me pregunta, si vos fuese superior, ¿habrías elegido levantarse a las 5? Y no sé, tendría que pensarlo.
y capaz que elegiría otro horario. Pero eso no quita la obediencia de juicio. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el motivo de la obediencia de juicio es la obediencia. Porque atención, hay que respetar el nexo causal. Yo, porque obedezco, amoldo mi juicio al del superior. No porque mi juicio es como el del superior, entonces sí obedezco, porque si no estoy anulando la obediencia. Si yo solamente voy a obedecer cuando realmente pienso como piensa el superior, entonces no obedezco nunca. Estoy simplemente haciendo lo que a mí me parece. ¿Por qué? Porque el nexo causal sería al revés. Porque pienso como el superior, entonces obedezco. Pero no. El nexo causal que se propone es porque obedezco, entonces muevo a la inteligencia a descansar en lo que el superior me manda, ¿no? Y eso es lo que pasa. Cambia el superior local y el nuevo superior toma otras decisiones en las mismas circunstancias. Cambia el superior provincial y el nuevo superior provincial toma otras decisiones en las mismas circunstancias. Cambia el papa y el nuevo papa toma otras decisiones en las mismas circunstancias. Y entonces, ¿qué? No era que ya amoldó el juicio al juicio del superior, no, pero porque justamente me estaban mandando. Ahora que no me mandan, juzgo con mis propios criterios y yo soy el que tiene que mandar. Rezando y pidiendo la gracia de hacer la voluntad de Dios, eso siempre, ¿no? Bien. Pero, o sea, para entender bien lo que es la obediencia de juicio, ¿no? Sí, yo si fuese superior haría otra cosa. Pero eso no quiere decir que en este momento, por tener obediencia de juicio, ni siquiera me ponga a pensar en eso y descanso recontra súper contento en las cosas que el superior me está mandando. A no ser que me choque y se me presenta como evidente que eso no puede ser así. Pero eso, ¿cuándo se da? Re poquitas veces. Bien. Y después uno puede ir y presentar su opinión al superior y con docilidad y todo, como hemos visto en otros capítulos, ¿no? Bien. Tanto en la obediencia de voluntad como en la del juicio, el motivo de la obediencia es la misma obediencia. En ambos casos, por obediencia se juzga prudente obedecer. Pero la obediencia de juicio agrega la tendencia a juzgar atendible lo mandado en concreto. Y la inteligencia, movida por la voluntad, descansa más en las razones de conveniencia de la opinión del superior que en las razones de conveniencia de la propia opinión. Entonces tengo el pro y contra. ¿Sí? El pro y contra. Es bastante objetivo el pro y contra. Yo y el superior hacemos el mismo pro y contra. Nada más que el superior se inclina a uno y yo me inclino al otro. ¿No? Bueno, pero a eso justamente no es matemático. Es según la predisposición de la voluntad. Y entonces yo puedo hacer que por tener la predisposición a la obediencia perfecta, yo tienda a inclinar la inteligencia a las razones de conveniencia del superior y no a las razones de conveniencia mía. Bien, los medios para llegar a la obediencia de juicio son la fe y la humildad. La obediencia de juicio, esta es una explicación de Rollo Marín y me parece súper buena, resume todo lo que estamos diciendo. La obediencia de juicio causa de suyo una predisposición efectiva o voluntaria a dar por acertado el juicio y mandato del superior. Predisposición a dar por acertado el juicio y mandato del superior. Y esta predisposición influye poderosamente en la inteligencia del súbdito, moviéndola ordinariamente. Nos dice que haya algún caso que la verdad puede haber algún caso que la verdad se te presente como evidente, sí, pero moviéndola ordinariamente a coincidir con la autoridad. Es una simple aplicación de la ley general de la influencia de la voluntad en las convicciones intelectivas. Y esta influencia es amplísima, pues en el orden funcional la inteligencia no piensa sino cuando y en lo que quiere la voluntad. ¿Sí? En el ejercicio del acto. En el orden funcional, en el ejercicio del acto, pienso
cuando la voluntad quiere. Y en el orden objetivo, ¿sí?, en la determinación del acto, en la especificación, perdón, del acto, donde no decide la evidencia, decide la preferencia voluntaria. Es decir, la inteligencia da por verdadero o más probable lo que para la voluntad es más bueno y más querido. Así, por ejemplo, tendemos a juzgar bien a las personas que queremos y tendemos a juzgar mal a las personas que no queremos. Claro que hay que querer a todo el mundo y tender a juzgar bien a todo el mundo. Pero cuando alguien no quiere a otra persona, tiende a juzgarla mal. ¿Por qué? Por la predisposición afectiva. Lo mismo se diga con el acto de fe. ¿Por qué Jesús recrimina el acto de fe? De no tener fe a muchos. Porque no es que no tenían fe porque no se les había anunciado convenientemente, sino que no tenían fe y realmente no tenían fe. No es que tenían fe pero no lo hacían. Realmente no tenían fe, no creían, pero por la mala disposición de la voluntad. Entonces la voluntad y la disposición de la voluntad influye muchísimas veces en el juicio. Y en la obediencia de juicio se trata de que la voluntad tenga una buena disposición, de modo tal de que tienda a juzgar como el superior manda. En otras palabras, así como el alumno tiende a confiar en lo que el profesor le dice, así el súbdito bueno tiende a confiar en lo que el superior le manda. Bien, hasta aquí el tema de los grados de obediencia. El resto de la práctica de la obediencia lo vemos en el próximo capítulo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.